¿qué tal a todos? Yo soy Nicole Espín, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de la Fundación de Graduados YASA. No se olviden que este podcast es muy importante ya que nosotros compartimos nuestros conocimientos y nuestras anécdotas. El día de hoy estoy con un invitado especial que se llama... Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Flores. Egresé del IASA en el año 2023, promoción 14, si no estoy mal. Y ni sabes, Jorge, ya estamos en la promoción 54. Sí, casi me voy de espaldas con. Ya, cuéntame, Jorge. Tal vez, ¿cuál fue tu época de estudiante? A lo que el pequeño Jorge entró al jazz. Cuéntame algo de eso. Bueno, pequeño de ancho más que de otra cosa y con un poquito más de pelo. O sea, toda la vida yo tuve una inclinación hacia el agro. Mi abuelo tenía una hacienda y desde pequeño me llevaba, entonces siempre tuve esa inclinación. Eventualmente pasaron los años y la verdad la tierra nos quedó solamente en las uñas, pero la afición y el cariño al campo nunca se acabó. Cuando analizaba mis opciones, yo nunca pensé en otra alternativa que no fuera IASA, la verdad. Eh, ¿Qué te puedo contar de IASA? Eso fue por ahí en los años 1600, hace muchísimo tiempo. Yo te podría decir que fue una época chévere. O sea, es de la época en la que yo considero que hice mis mejores amigos, la gente más allegada a mí, y que eso sembró lo que yo he ido cosechando en el presente y obviamente en el pasado cercano. Del IASA te puedo contar que nosotros lo vivimos desde que el bar era un contenedor, que nosotros, que se inundaba el área de los lockers, o sea, una época en la que ustedes estaban a pañales muy probablemente. Y donde nos tocaba construir absolutamente todo. Nosotros éramos los que levantábamos las camas, los que levantamos, no como la primera promoción que hicieron todo, pero el jardín botánico, la Pero en la cancha. promoción que tú ya estabas, todavía se seguía haciendo el ordeño que me contaban que se hacía manual, o ya Había ordeño se mecánico, cambió. pero terminabas en el manual. Ah, Igual, o sea, lo mismo que nada. sí, o sea, pero de esas cosas aprendes. O sea, cuando nosotros fuimos con mi grupo, con el grupo que hicimos el tema de la pasantía, por ejemplo, era fundamental saber cómo ordeñar manualmente, porque en la hacienda que yo estuve, que era en La Concordia, ellos no tenían ordeño mecánico. Entonces, Entonces ahí se todas pierde esas todo. cositas te sirven. O sea, de hecho, ya posteriormente en la vida profesional tú te das cuenta que lo que más te sirve, más te aporta, es lo que tú aprendiste desde abajo, más que lo que aprendes desde arriba. Tú no puedes ir con una figura de yo soy ingeniero, yo vengo a aprender y yo vengo a formar. Es como lo que dicen en el jazz que uno aprende haciendo. Esa es la idea y eso es lo que funciona en la vida realmente. Yo creo que las más grandes enseñanzas de jazz es esa. Tú sales a la vida profesional y, perdonando el término, un buen amigo me sabe decir, uno sale como un burro, pero con criterio. O sea, puedes fregarla, puedes hacer las cosas de mala manera, pero tienes el criterio para corregir, para enmendar y para darte cuenta que está bien, que está mal. Y eso es lo más importante y ya cuando tú sales de tu carrera, más allá de lo que aprendiste, de lo que sabes, de lo que no sabes, es cómo te formas como persona. Honestamente, lo que más hacíamos en mi vida era beber. O sea, como buenos agrónomos, todos salíamos a arando todos los fines de semana. Me acuerdo con mis amigos en la época de prepolitécnico salíamos de educación física los días viernes y ya no llegábamos nunca al día. Nos quedábamos en una picantería que se llama El Hueco tomando cerveza y de ahí, Hasta ahora existe el hueco, chicos. Hasta ahora existe el hueco. y de ahí 2 o 3 días no aparecíamos. Y claro, es combinar esa parte lúdica, esa parte amena con la parte académica es el reto. El reto es, sí, estás viviendo tu juventud, estás aprendiendo la vida, estás eh, encontrándote con cariños, con desamores, con cosas nuevas, diferentes, y a la vez tienes que formarte. Entonces, yo creo que en cierta manera el aislamiento que teníamos en ellas ayudaba a eso. O sea, te ayudaba a separar las cosas y decir, este es el rato de jugar y este es el rato de estudiar. Entonces, mira, en la época que yo estaba, yo justo recibí hace mucho un pasante en mi empresa y me doy cuenta que las cosas han cambiado mucho. Nosotros hacíamos call, pero en realidad aplicábamos más de 500, 600 personas y entrábamos 120, 130 personas. Y claro, o sea, era difícil, era una carrera muy Muy solicitada. exigente. Así es. Entonces, entrar ya era un logro, quedarte era otro, porque muchos llegaban a prepo y no pasaban de prepo. Pues prepo se acabó, primero, segundo, que era donde te barrían y se acabó. De los 120 que entrabas, se grababan, ¿qué?
20, 30 máximo sin arrastrar materias, y nos graduábamos arrastrando materias unos cuantos más, un poquito después. Qué difícil, entonces. Sí, Creo que sí. sí, yo he conversado con profesores de YASA y me dicen, no, es otra cosa. Hoy en día el cambio de la educación nos ha obligado también a cambiar la metodología, a ser más flexibles, a ser menos exigentes. Y claro, eso tiene un impacto, pero mientras no se pierda esa esencia de lo que es el cariño al campo, lo que es el cariño ¿cómo se llama?, a la profesión, al final de cuentas el resultado sigue siendo el mismo. Eh, yo tiendo a decir a la gente, o sea, lo que más vale en tu vida profesional no es lo que aprendiste en la universidad, sino lo que tú estás dispuesto a dar. Claro, me imagino que sí. Y bueno, pues que esto nos quede de experiencia, de que todo se aprende si se le pone ganas también, ¿verdad? Ahora, Jorge, cuéntame, una vez que el Jorge, el pasado, se graduó, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Qué pasó después? Mira, yo salí de la facultad y conseguí trabajo inmediatamente. O sea, yo salí con la idea de que si me pagan para aprender, que es lo que yo sabía, lo que yo pensaba, está bien. Entonces yo nunca fui muy selectivo en el tema laboral. El primer trabajo que me ofrecieron no ganaba ni siquiera el salario mínimo. O sea, trabajaba en la época de la tercerización en Pronaca. Y eran de esos trabajos que te renovaban cada 3 meses ¿cómo se llama?, el contrato, para no pagarte prestaciones y todo lo demás. Pero para mí era una oportunidad de aprender. Claro, y además tuviste también esto de que no suele pasar mucho, que no se gradúa y ya tiene trabajo, ¿cierto? Exactamente. Que yo creo que tuvo mucho que ver con lo que te digo, porque yo tenía amigos que les ofrecían trabajo y decían, no, yo soy ingeniero, yo no voy a trabajar de eso. Yo no voy a trabajar en la percha de un almacén, yo no voy a cargar un saco de fertilizante, y yo no me voy a meter a agarrar un agroquímico, intoxicarme, o sea, eh, a mi forma de ver. Y muchas veces tuve crítica de mis papás porque me decían, no necesitas hacer eso. Yo dije, no, yo esto y esto, yo ejerzo esto. Entonces, a lo que viene. Y después de tú ya entrar a trabajar con marca, aprendiste demasiado y no sé, tuviste la idea de ponerte algún emprendimiento, algún negocio, algo propio. Fue un proceso largo, no fue de un día para el otro. Yo trabajé casi 12 años como empleado privado, sí, entre varias empresas. Eh, Hice mi carrera profesional de una manera que yo nunca tuve que buscar trabajo a mí ventajosamente, y gracias a Dios soy cliente. Me buscaban, me decían, ven, 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 ven. Y eventualmente, en mi último trabajo como empleado en una empresa que se llama Proagro, que yo era el gerente de la empresa, apareció un conocido mío y me dijo, oye, yo estoy buscando un distribuidor para esta línea de productos en Ecuador. Yo le dije, vamos, yo renuncio y me dedico a esto. Entonces arrancamos con un grupo de amigos, dos de ellos del IASA, éramos 5 en total, y nos asociamos para arrancar este proyecto. Al comienzo, eh, la cosa no caminaba bien, porque el problema de la sociedad es que cada quien tiene una forma diferente de ver el mundo, y cada quien tiene una experiencia distinta. Entonces terminamos separándonos, yo me aislé, y ahí es donde yo formo mi empresa actual, que es AgroCisa, en el año 2016. Pues volaste solo ahí. Exactamente. Y a partir del 2016 empezó la aventura guión martirio, que ha sido emprender y tratar de ser empresa en este país, que es una cosa muy difícil. Y cuéntame qué haces en tu empresa, cuál es el propósito de esta Te empresa. cuento, nosotros empezamos con una línea de origen español que se llama Futurico Bioscience. Es una empresa que trabaja mucho en tema de investigación y desarrollo de productos biológicos con tendencia orgánica verde. Y el enfoque nuestro era justamente dar asesoría a los agricultores, dar alternativas de línea limpia al agricultor. El negocio iba relativamente bien. Yo arranqué el negocio solo, con el apoyo de mi familia y obviamente de mi esposa, que mi esposa se quedó en su trabajo como diciendo, a ver, aquí está el sueldo seguro para la casa, mientras tú vas a tu aventura y vemos qué pasa. Después de un par de años, ya cuando la cosa estaba un poquito más estable, mi esposa renunció y se unió al proyecto. Y a partir de la llegada de ella, o sea, hubo un aumento importante, un crecimiento importante del negocio. Dos cabezas piensan mejor que una. Sí, pero en el tema del negocio creo que más allá de todo, yo creo que uno tiene que saber respetar las fortalezas del otro y aceptar el lugar de cada quien. Mi esposa es una persona que tenía más de 15 años de experiencia en el mercado de flores.
Mi experiencia fue más en el tema técnico comercial. Yo no conocía mucho a los técnicos del sector florícola. Entonces fue como un acuerdo que tú te haces cargo de la parte comercial, yo me hago cargo de la parte administrativa, técnica y demás del negocio. Y así, potenciando cada quien lo suyo, el negocio empezó a crecer de otra manera. ¿Y cuál fue el propósito de este negocio? Como te digo, o sea, principalmente ofrecer alternativas limpias al mercado ecuatoriano. Es una línea muy interesante que, como siempre comento a la gente que conozco, tuvimos la suerte de que no estaba desarrollada en el país, nos daba la oportunidad de entrar con algo totalmente nuevo y totalmente nuevo. Todo venía bien hasta la época de pandemia. La buena pandemia casi nos pone patas, no, nos puso patas arriba, y esto nos obligó a buscar fuentes de financiamiento. Todo el mundo habla de lo lindo que es tener tu propio negocio, pero no todos te hablan del reto que es tener tu propio negocio. El crecer implica más deuda, el crecer implica más inversión, el crecer implica más complicaciones. Y conforme el negocio va creciendo, nuestro músculo económico se va dividiendo. Y más aún en esta época donde muchos de nuestros clientes tuvieron que cerrar las puertas, despedir gente, reducir La parte más dura. ¿cómo se llama? Sus compras. Estuvimos al borde de la quiebra. Y en este momento yo me acerco a mi actual socio, que es el representante de los mismos productos en Colombia, y cambiamos un poquito el direccionamiento del negocio, porque ya no es un tema de solo irte hacia el lado orgánico limpio, sino el tema de asesoría agrícola integral. Incorporamos una línea de agroquímicos, incorporamos un tema de desinfectantes agrícolas y otras cosas más. Hoy tenemos 4 líneas de distribución. El negocio de lo que era en el 2019 ha crecido más del 300%. Eh, Te puedo decir con mucho gusto que nosotros empleamos a más de 12 personas, es decir, ayudamos Eso me parece a 11 familias. Nos tocó rediseñar todo, repensar todo, porque como te decía cuando me refería al tema del emprender y de lo bonito que suena, nadie te enseña y nadie te dice que no es como te enseñan en la universidad. No, no es Para nada lo que uno aprende en la universidad. No. Es otro mundo, es otro reto, es otra complicación. Eh, a mucha gente yo le digo, el éxito es costoso. El éxito es complicado y es doloroso porque te obliga a hacer cosas que antes no hacías, te obliga a tener más inventario. Tú tenías una bodega chiquita, necesitas el doble de bodega, necesitas más gente. Sí, eso sí es verdad. Sí, justamente. Y ahora yo, Jorge, quisiera preguntarte, ¿qué le dirías al Jorge de Yasa? ¿Qué le hubiese gustado saber a ese Jorge cuando dio su primer paso fuera de Yasa? Mira, yo honestamente diría que no cambie nada, que viva su vida como la vivió, que disfrute, que conozca, que tropiece, que aprenda, porque mira, en la vida las dificultades son las que más te enseñan, las dificultades son las que mejor te forman. Y yo estoy muy consciente y muy seguro de que la mejor decisión que tomé en mi vida fue ir a YASA. O sea, y YASA es la base, el fundamento de mi vida actual y que considero que es algo, que es una vida buena, una vida ya mucho más cómoda, ya mucho más tranquila, ya no la de siempre años. Y que todo viene de las decisiones de ese Jorge de 22, de 19, de 18 años que dijo, voy a estudiar esto, voy a estudiar acá, y de la gente con la que se rodeó. Claro, me imagino que sí. Y bueno, Jorge, también cuéntame de nuestra fundación, de la fundación que estamos creando como graduados YASA. ¿Cuál crees que es de nuestra importancia en la comunidad? Mira, yo he tratado de involucrarme en la mayor forma posible desde que Denis nos contactó. ¿Por qué? Porque en el rubro nuestro, cuando tú ya estás a nivel empresa, cuando estás en cualquier nivel en el tema agrícola, te vas a dar cuenta que los grupos de alumni de las universidades que progresan son los que están muy bien organizados, los que se apoyan, los que forman su red de trabajo, los que forman ¿cómo se llama? Su núcleo y lo fortalecen. Yo le decía a Denis cuando estábamos en el evento del año pasado, le decía qué lindo ver ese banner donde estamos un montón de auspiciantes y todos o somos dueños o somos gerentes o algo de las empresas que estamos ahí. Eso es Alianza, pero no lo exponemos, no lo proyectamos, no lo decimos, ¿no? Como que nos cuesta decir todo esto es Alianza.
y decirles a los pelados, a los hombres jóvenes, mira, todo esto tú puedes hacer también. Tienes un camino por recorrer porque no es fácil, pero lo puedes hacer. Tú tienes las bases. Entonces, la fundación es el camino para eso. La fundación es la organización que necesitamos para que esto se fortalezca, para que el Grupo de Alumni salga adelante. Eso me parece perfecto. Bueno, pues muchas gracias por compartirme tu historia también, a nosotros por compartirnos todas las experiencias que hay acerca de detrás de un éxito, todo lo que hubo antes. Entonces, compartan este podcast donde se puede aprender, se puede saber todo lo que un Yasa necesita saber para ser empresario, ¿ok? Pues si quieren saber más acerca de Jorge, si quieren conocerlo, les invitamos a participar en nuestros meets. Cuídense. Muchas gracias, Luis. ¿Tú ya tienes tu post? ¿Qué estás esperando? Síguenos en todas nuestras redes, en YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Nos vemos pronto.